Ok, ¿qué son los signos lingüísticos? Bueno, los signos lingüísticos en nuestro caso serían las letras, serían símbolos o signos de un idioma que representan elementos. Ya que estamos hablando de lenguaje o lengua, su definición vendría a ser la herramienta que utilizamos nosotros las personas para comunicar y compartir ideas. Entonces, ¿cuáles serían las funciones de este lenguaje? Serían la función representativa, que vendría a ser dar la información simple, sin opiniones, sin argumentos, pero sabemos qué está pasando. Como por ejemplo, la computadora está apagada. Puede ser un ejemplo. La función emotiva se refiere a expresar emociones, como por ejemplo, yo estoy triste, o yo estoy feliz, o estamos aburridos, por dar un ejemplo. La función fática del lenguaje se refiere a comprobar si el canal de comunicación que estamos usando está en óptimas condiciones. Como por ejemplo, en una llamada telefónica podríamos preguntar, oye, ¿puedes escucharme? O en una videollamada, ¿puedes verme? Entonces, eso sería un ejemplo. La siguiente función, que sería la conativa, se refiere a dar una orden directa a una persona en específico, como por ejemplo, oye tú, ven para acá. Y la función metalingüística se refiere a utilizar las palabras del lenguaje para describir cómo funciona el lenguaje o cómo se lo utiliza. Como por ejemplo sería, en nuestro caso, por dar un ejemplo, cómo funcionan las palabras graves, las palabras agudas o las palabras esdrújulas. Ahora, ¿cuáles serían las características de este lenguaje? Tenemos la semántica, que se refiere al significado de estos signos lingüísticos, del significado de las palabras, qué es lo que representan. La morfología, en cambio, es la estructura interna de la palabra, porque, por ejemplo, si termina en O es un adjetivo masculino y porque si termina en A es un adjetivo femenino. La sintaxis, en cambio, es cómo se arma la oración, cuál es el orden de la que llevan las palabras para que la oración tenga sentido. Por ejemplo, no es lo mismo decir eh, todos los días que los todos días. La fonética, en cambio, se refiere a cómo se forma la palabra. Por ejemplo, no es lo mismo decir la P que la B. Asimismo, en las palabras no es lo mismo peso, por ejemplo, en kilogramos, que beso, una muestra de afecto. Y la pragmática se refiere al contexto en el que se utilizan las palabras, como la misma palabra puede significar diferentes cosas dependiendo del contexto en el que se la utilice.